Petrolera china deja de producir en Venezuela. Es la empresa CNPC, uno de los principales socios de la estatal venezolana PDVSA. Busca así evitar sanciones del gobierno de Donald Trump. La petrolera china CNPC, uno de los principales socios de petróleos de Venezuela, paraliza este miércoles sus actividades locales con el régimen de Nicolás Maduro para no violar las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Confirmaron a El Estímulo este miércoles fuentes ligadas a la gigante asiática que opera en Venezuela a través de su filial Sinovenza y maneja varios proyectos. CNPC está enviando hoy una carta a PDVSA cumpliendo con el embargo. Quedan suspendidas todas las actividades de las empresas mixtas entre CNPC y PDVSA, dijo al sitio de noticias venezolano El Estímulo, una fuente que tuvo acceso directo a la información, pero pidió el anonimato por no estar autorizada formalmente para declarar. La noticia se suma a otro golpe que sufrió semanas atrás el gobierno de Maduro. El 17 de agosto, la principal empresa petrolera de China decidió suspender las compras directas de crudo del país caribeño debido al endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos. Un informe de la agencia Bloomberg señala que China National Petroleum Corp. Canceló los planes de carga de cerca de 5 millones de barriles de petróleo venezolanos en sus barcos este mes. El dato lo recibieron de fuentes operativas venezolanas. Estas informaciones contradicen así la propaganda oficial del régimen de Maduro, según la cual los lazos comerciales y de negocios con sus socios chinos son cada vez más sólidos y capaces de desafiar las sanciones internacionales contra el chavismo por sus atentados contra la democracia. Si se confirma la medida, sería un duro golpe para el régimen de Maduro, ahogado por la hiperinflación y la escasez creciente de alimentos y otros productos de primera necesidad. China como Rusia eran hasta ahora los dos grandes aliados de Venezuela, pero sus lazos podrían debilitarse como consecuencia del paquete de sanciones que el gobierno de Donald Trump anunció contra el chavismo para presionarlo a dejar el poder. Al mediodía de este miércoles, medianoche en China, vence el plazo de una de las licencias establecidas por el gobierno de Trump para que las compañías internacionales vinculadas con Estados Unidos completen todas las transacciones necesarias para el cierre de sus operaciones en Venezuela, sin exponerse a costosas sanciones comerciales. En las próximas horas se espera que circule públicamente la versión oficial de la carta enviada a PDVSA por su socio chino, dijo la fuente que cita El Estímulo. Sinovenza, una sociedad entre PDVSA y CNPC, opera en el campo de Morichal, en el estado Monagas, en la faja petrolífera del Orinoco, donde produce unos 100.000 barriles por día de crudo extra pesado que debe ser mejorado para convertirlo en un crudo menos denso, como Merey, comerciable en los mercados internacionales. Los planes entre Maduro y China eran elevar esa producción al menos hasta 165.000 barriles por día en el mediano plazo. Este es el golpe más duro para Maduro de sus socios chinos después de que a comienzos de agosto CNPC cancelara un embargue de 5 millones de barriles ese mes para acatar las sanciones impuestas por el gobierno de Trump, y que fue entonces reseñado por las agencias Bloomberg y Reuters. Según la data recopilada por Bloomberg, en lo que iba de 2019, China ha importado un promedio de 300.000 barriles de crudo por día desde Venezuela para surtir viejas refinerías consideradas cafeteras por el mercado. Pero ese crudo tampoco ha representado dinero en efectivo para PDVSA y Venezuela, pues está destinado a pagar una enorme deuda pública de unos 50 millones de dólares contraída durante la Revolución Bolivariana por los gobiernos chavistas para proyectos que finalmente nunca fueron construidos, señaló El Estímulo. No ha quedado de inmediato el alcance internacional de la nueva medida de CNPC para acatar el embargo, pero la suspensión de sus operaciones en Venezuela tendrá impacto directo en la ya menguada producción del país, que no llega a 1 millón de barriles por día. En otras noticias, Maduro y un sistema de defensa en la frontera de Venezuela y Colombia.
El dictador chavista advirtió que las tropas venezolanas ya se encuentran desplegadas a lo largo y a lo ancho de la zona fronteriza. Adelantó además que pronto habrá elecciones para renovar la Asamblea Nacional. En medio de la creciente tensión en la frontera entre Venezuela y Colombia tras el anuncio de los guerrilleros colombianos de las FARC del retorno a las armas, este miércoles Nicolás Maduro anunció que desplegará un sistema misilístico de defensa antiaérea en esa zona. El dictador aseguró que las fuerzas venezolanas ya se encuentran a lo largo y a lo ancho de la frontera y acusó al presidente colombiano Iván Duque de llevar adelante un plan de provocación. El presidente Iván Duque tiene un plan de provocación. Él pretende montar un falso positivo, agredir territorio venezolano, para ir al Consejo de Seguridad de la ONU y armar un show político a costa de un conflicto armado. Por eso ayer decreté el alerta naranja a todas las tropas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que a lo largo y a lo ancho de la frontera con Colombia para proteger la soberanía de la tierra venezolana, para proteger la paz de Venezuela, manifestó el líder chavista durante la jornada de trabajo para fortalecer las alianzas estratégicas con el sector privado de la agroindustria en Miranda. Ya las tropas están desplegadas y ahora vamos a desplegar un sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre. Vamos a desplegarla del 10 al 28 de septiembre porque Venezuela se respeta, agregó. Maduro se pronuncia de esta manera un día después de haber ordenado la realización de ejercicios militares en la zona fronteriza. Las maniobras se llevarán a cabo en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Este miércoles el gobierno de Iván Duque consideró esos ejercicios militares como una amenaza directa contra Colombia y la estabilidad de la región. Es una amenaza que se refleja en las malas acciones permanentes de ese gobierno, que crea situaciones de crisis. Es una amenaza que tiene que ver no solamente con Colombia, sino con la estabilidad y la tranquilidad en la región, manifestó el canciller Carlos Homs Trujillo. La semana pasada, excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se habían desmovilizado, anunciaron que regresarán a la lucha armada alegando el incumplimiento del acuerdo de paz, firmado en 2016 para poner fin a un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados. Trujillo insistió en que el régimen dictatorial de Maduro favorece la presencia en su territorio de organizaciones terroristas, no solamente colombianas, sino de otras partes del mundo, y anunció que las autoridades militares continuarán con su misión de defender la soberanía. El gobierno interino de Juan Guaidó y gran parte de la comunidad internacional vienen exigiendo al régimen chavista convocar a elecciones libres y transparentes. Sin embargo, Maduro se niega a ello. Lo que sí deslizó en los últimos días el chavismo es la posibilidad de adelantar las elecciones al Parlamento, el único órgano controlado por la oposición y reconocido por gran parte del mundo. Quien más énfasis hizo en esta posibilidad ha sido Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Este miércoles, durante el acto realizado en Miranda, Maduro reiteró que habrá elecciones legislativas. Pronto va a haber elecciones para renovar la Asamblea Nacional. Pronto va a haber sorpresas. Ese día que haya elecciones usted salga y vote a quien quiera, gane quien gane. Vamos a hacer todo lo posible para que la próxima asamblea sea rescatada por una nueva mayoría bolivariana al servicio de todos y lo vamos a lograr, sostuvo el dictador venezolano. Por otro lado, Nicolás Maduro ordenó nuevos ejercicios militares sin la presencia del ministro de Defensa, Padrino López. Se aseguró de que el ministro no le creara sombra alguna y lo envió a Nicaragua para la celebración del 40 aniversario del ejército de ese país. Es ya muy evidente la incómoda situación del GJ, Vladimir Padrino López, en su relación con Nicolás Maduro, lo que demuestra que no solo no se han limado las asperezas entre ellos después de lo ocurrido el 30 de abril, sino que se han profundizado. En un evento que es tradicional y muy importante como es el aniversario de la Academia Militar, donde además hizo dos anuncios muy importantes para la Fuerza Armada Nacional con implicaciones para todo el país. Maduro se aseguró de que el ministro de la Defensa no le creara sombra alguna,
y lo envió para Nicaragua, a la celebración del 40 aniversario del ejército en ese país. También envió al comandante del ejército, Alexis Rodríguez Cabello. Le dijo a Ceballos: transmítale a Padrino mi reconocimiento por este tremendo logros de estos 9 años, ante el anuncio que hizo de declarar alerta naranja. Un alto oficial explica que hay 3 niveles de alerta: el amarillo, que es una situación normal; el naranja, que impone la movilización y concentración de medios y recursos; y la roja, que es el inicio de hostilidades.